Tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y nuevamente estamos aquí en la Fílica 2021 en esta oportunidad para poder tener una interesante conversación con un invitado de lujo, un gran escritor de una inmensa trayectoria literaria y precisamente inaugurando una de las actividades importantes que va a quedar, digamos, en la historia de ICA, de haber iniciado una feria hace ya 4 años y empezar a formar un poco la capacidad de la escritura, el hecho de que existen personas que aquí en ICA quieren escribir, pero quizás todavía no tienen la orientación de vida, y por eso hemos querido tener un taller para orientar justamente, y de eso nos va a hablar Iván Taiz, que está con nosotros. Él nació en Lima, fue estudiante de Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica, también docente universitario. En el año 98 fue finalista del premio Copé, ganó el premio Príncipe Claus, ha dirigido diversos programas de televisión, también ha sido finalista del premio Herralde, y bueno, tiene una inmensa cantidad de libros, no recuerdo exactamente cuántos, pero sí es muy, muy conocido por todos nosotros. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a la Feria del Libro de ICA. Un poco, Iván, la idea de este conversatorio es conocer cómo es tu faceta de escritor, pero además también de guía en estos talleres que tú dictas, y conocer también lo que se viene, porque hemos tenido una gran cantidad de postulaciones para este taller que va a iniciar ya pronto, el 22 de mayo, y existe pues mucha expectativa, ¿no? Así que un poco la idea es conversar de eso. ¿Cómo ves tú la literatura actualmente, la literatura peruana? Gracias por la invitación, bueno, nuevamente, y gracias por esta iniciativa tan extraordinaria de un taller de cuento, ¿no? Al interior de una feria, ¿no? Me parece que es una excelente idea. Yo he visto ferias del libro donde se hacen talleres, por ejemplo, en el Festival de la Palabra, yo también ahí hice un taller, y en Puerto Rico. Pero no es algo usual, ¿no? No es algo usual. Sí hay, pero no es tan usual, y debería serlo, ¿no? Porque qué mejor espacio para hacer un taller que una feria, ¿no? Y ahora el mundo virtual nos da un apoyo, eso es algo que he descubierto. Al principio parecía más bien un problema contra los talleres, contra las cruces de lectura, ¿no? Que se iba a perder todo eso, pero yo creo que se ha vuelto extraordinario, ¿no? Y perfecto para hacer talleres, ¿no? El taller que voy a dirigir es un taller que va a tener parte teórica y parte práctica a través de consignas, ¿no? Entonces, como es un taller breve, es difícil hacer el seguimiento de un proyecto literario, es difícil decirle, bueno, ustedes traigan lo que tienen escrito y yo se los corrijo, cosa que se hace en un taller de proyectos. Así que voy a dirigirlo a través de consignas, ¿no? Los voy a obligar a escribir a partir de la clase teórica, ¿no? Entonces, en la clase teórica presento un tema, por ejemplo, un conflicto, y luego a una consigna para que ellos exploten el tema del conflicto, ¿no? Esa es un poco la dinámica que vamos a tener en estas clases, y luego a la clase siguiente, que son los sábados, leerán sus textos y los comentaremos entre los miembros del taller, y por supuesto yo también, ¿no? Comentaremos tanto si han cumplido con la consigna, si han entendido el concepto teórico que se ha dictado, y también si el cuento vale la pena o si es extraordinario, ¿no? Hay que quedar claro que es un taller de cuentos, ¿no? El protagonista va a ser el cuento. Es raro, porque cuando uno es narrador de novelas o cuentos, o que salga, ¿no? Una cosa híbrida. Pero yo creo que la materia del cuento funciona muy bien por la brevedad para un taller, y porque además funciona también porque si me quiero arriesgar a algo más grande, el cuento, que tiene sus especificaciones, particularidades, también tiene generalidades que me ayudan para la novela, para la crónica, para el periodismo, para el ensayo incluso, ¿no? Yo dicto con técnicas de cuento, dicto talleres a gente que quiere aprender a
a dar presentaciones, ¿no? A los storytelling, ¿no? Entonces, técnicas para empresarios, ¿no? Que aprenden a escribir cuentos, pero para hacer presentaciones. Entonces, me parece que es una sombrilla muy grande y el cuento que nos ayuda teóricamente a trabajar, ¿no? Sí. Te preguntaba un poco cómo ves la literatura peruana, porque sí es cierto que como que ha habido, a pese a la pandemia, y sigue habiendo muchas publicaciones, digamos, autores jóvenes que van con diversos géneros, sacando libros, pero sin embargo, quizás, y son tediosas las comparaciones, pero mucho he oído decir que como que la literatura se quedó en el boom literario, donde estaba Vargas Llosa, Cortázar. ¿Cómo ves tú el tema literario y la producción literaria propiamente en el Perú? Te comento algo anecdótico, ¿no? Yo, cuando ocurrió la pandemia, ¿no? No la pandemia, bueno, la cuarentena, yo estaba de viaje, ¿no? Yo había pedido una licencia y estaba escribiendo un libro en Estados Unidos, ¿no? En Filadelfia. Entonces, donde vive mi novia también, ¿no? Entonces se cerró la cuarentena, cerró ¿no? Entonces tuve que retrasar mi viaje y me he quedado desde ahí hasta acá, ¿no? O sea, no he vuelto a Perú por muchas razones, pero hasta ahora no he regresado al Perú, ¿no? Pienso volver pronto, pero todavía siempre es pronto, y se estira un mes más y siempre hay algún problema, ¿no? Entonces, literalmente estoy desde diciembre del 2019 hasta el día de hoy en Filadelfia. Y con la carencia de que no llegan los libros aquí, no es fácil mandar un libro, menos en pandemia, ¿no? De hecho, compro muchos ebooks, ¿no? Ya no estoy leyendo tanto libro papel, sino compro muchos ebooks, sobre todo en el teléfono, ¿no? Entonces se me da la gran facilidad que el teléfono por un precio muy barato y muy fácil de descargar, me presenta el libro electrónico, ¿no? Pero eso no pasa con los libros editados en Perú. Entonces, no conozco bien lo que está pasando con el mundo literario peruano. Sé, por ejemplo, que que fue mi alumna y que ahora es mi gran amiga y hemos sido roommates, incluso Katia Dawi, ha publicado un libro en España. Ese sí lo voy a tener porque de España es más fácil que me llegue que de Perú, ¿no? Así que estoy un poco perdido sobre lo que pasa en Perú actualmente. Me imagino que la pandemia ha originado grandes textos y creo que los conozco por mis clases, ¿no? Por mis talleres, proyectos o de consignas. Los voy a conocer solamente en el taller que dicto en la Filica. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando en las publicaciones? No estoy tan al día. Ahora, ¿qué ha pasado en el Perú a partir del boom? Esa creo que era una pregunta que estaba como posterior, ¿no? Yo creo que el boom fue un periodo excepcional en la literatura latinoamericana, ¿no? Excepcional en varios motivos, por varias razones, tanto de ambición literaria, como de éxito literario, como de comunión literaria, hasta de amistad literaria, ¿no? Tuvo muchas cosas buenísimas, ¿no? Tuvo 2 premios Nobel, o sea, ni más ni menos, y tuvo muchas cosas malas, ¿no? Como el cerrar la puerta a cualquiera que no pertenezca a la forma boom de escribir, ¿no? Como las mujeres, como los gays, como los raros, ¿no? Dicté un curso sobre 3 raros del boom, Raúl Goitia, Clarice Lispector y ¿cuál fue y Manuel Puig, ¿no? Dicté hace unos meses, casi al inicio de la pandemia, dicté un curso y ahí vimos las razones por las cuales el boom había cerrado la puerta a estos escritores que no calzaban con el modelo de escritor. Ahora, ¿qué ha ocurrido después del boom? Después del boom hay una respuesta de los escritores. La primera oleada de autores posteriores al boom todavía tenían ese relumbrón, esa imagen de luz que el boom les daba, querían acceder a ese mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos a Bryce Echenique, a Gabriel Infante, a José Donoso, ¿no? Que son autores que intentan acceder al mundo, ¿no? El mundo Manuel Puig, ¿no? El mundo del boom, ¿no? Y luego hay más bien una espalda al boom.
¿no? Hay una sensación de que no me interesa el boom y empiezan a ver en otros países tradiciones. Es muy notable, por ejemplo, que en los años 80, ¿no? O sea, 10 años después o un poco más de años, cuando ya el boom ha pasado, o sea, la otra generación, ahora sí, la otra generación, no la colita del boom, sino la otra generación, por ejemplo, en Perú Cueto, uno de ellos, empiezan a ver el minimalismo de Carver, ¿no? Esta influencia de Chekhov, lo empiezan a ver con muy buenos ojos. Y el minimalismo de Carver no se parece en nada a la ambición totalitaria de los editores del boom, ¿no? Entonces, y luego, en los años 90, en mi generación, se originó un fenómeno muy interesante que es conversar con el boom, ya sea desde la distancia, la contra, digamos, con novelas breves, fragmentadas, o sea, todo lo que no hizo técnicamente el boom y que sí hizo, por ejemplo, Puig, ¿no? Que me parece un escritor que es un eslabón entre el boom y la contemporánea, ¿no? Y luego la respuesta al boom, que la mejor respuesta, la más contundente, para mí ha sido la que hizo Bolaño en Detectives Salvajes, ¿no? Que es una novela anti-boom, diría yo, ¿no? Y como la llamé yo varias veces y veo que otros autores coinciden conmigo, como Volpi, la novela de Bolaño es la última novela latinoamericana, ¿no? Es la última persona que piensa en concepto de qué es Latinoamérica, qué cosa es un lenguaje latinoamericano, qué es la ambición latinoamericana, qué es la literatura. Después ya no he visto eso. Lo que sé es que ahora más bien hay una dispersión que ya hubo en los 90, pero que ahora es enorme, que incluye, por ejemplo, el que ahora esté de moda la literatura de horror de Mariana Enríquez, o la literatura rural de Selva Almada, ¿no? Para hablar solamente de, ¿no? Entonces, hay una distorsión muy grande, ¿no? Yo no vería ahora un solo filón. Quizá, y por supuesto también una distorsión de la crítica, la teoría, los agentes, las editoriales, ¿no? Entonces es muy difícil que se repita el fenómeno del boom, que era casi un fenómeno de laboratorio, ¿no? Encontrar a todos juntos en un solo sitio en Barcelona y participar, que todos participen de la misma idea, ¿no? Yo creo que eso ya no va a volver a ocurrir. Ahora bien, Iván, es cierto que mucha gente, muchos escritores se han forjado de su propia experiencia, de sus propias lecturas, de sus vivencias, ¿no? Por ejemplo, Osvaldo Reynoso decía que para escribir había que escribir, leer y vivir intensamente, ¿no? Pero también es cierto que los talleres como que ayudan a que uno encuentre algún tipo de ejercicio de lectura más apropiado, podría decirse, o cómo ves tú, porque hay también una suerte de crítica a quienes, digamos, están inmersos en los talleres para escribir. ¿A ti te parece que es algo válido que un escritor busque el hecho de encontrar en los talleres un mecanismo de apoyo a su obra literaria? Mira, yo tengo que ser bien honesto contigo porque mi experiencia es absolutamente de un lado, ¿no? Porque yo he sido alumno de talleres desde que tengo 20 años y he sido profesor de talleres desde los 22, pongamos. O sea, fue 2 años alumno y luego me dediqué a enseñar, ¿no? Entonces ya tengo más de 30 años con talleres literarios como alumno o como profesor. Incluso en una época ya era profesor y alumno, ¿no? O sea, dictaba mi taller en la tarde, en la mañana, y luego me iba en la tarde a un taller donde yo era alumno, ¿no? Entonces, amo los talleres literarios. Me parece el mejor lugar para encontrarse, ¿no? Me parece extraordinario. Lo que sí reconozco es que el taller no hace al escritor como una varita mágica, ¿no? O sea, que estuviste en el taller y ya, ¿no? O sea, el taller literario es un taller, o sea, que es un trabajo constante que tiene que ver más con tu trabajo, tu artesanía, digamos, que con lo que pasa en el taller. No es como un MBA, pongamos, ¿no? Entonces, tú subes un MBA en economía y sales economista, o sea, sales con el cartón y ya puedes tener un puesto. Tú puedes estudiar 20 años en un taller y no sales escritor y no publicas un libro, o sea, no, entonces no es ese tipo de diplomas, digamos, no es un diploma de escritor, no te da. Si tú lo que quieres es un diploma de escritor, no va a funcionar. Si lo que tú quieres en un taller es que un profesor te dé conceptos básicos que puedas desarrollar y que te los explique de una manera distinta a los libros, porque hay muchos libros
explican cómo escribir, ¿no? Pero que una persona o un ser humano te esté diciendo, bueno, hace esa técnica, esta otra, esa persona además tenga cierta experiencia personal como un mentor, ¿no? O sea que, digamos, no es lo mismo que te enseñe a jugar fútbol Cueto a que te enseñe a jugar fútbol una persona que estudió deportes, digamos, ¿no? Aunque, por supuesto, siempre hay excepciones, ¿no? Mourinho no sabe jugar fútbol y, sin embargo, es un excelente técnico, ¿no? Bueno, entonces, si sumas la parte teórica, práctica y la mentoría, la experiencia que tiene el profesor escribiendo, publicando, ¿no? Que también ayuda, aporta al taller, es todo ganancia, ¿no? Pero yo creo que la ganancia principal de un taller, la realmente interesante, es tener a público como una especie de focus group que escucha lo que tú lees y que es gente de todos lados, ¿no? O sea, en un taller hay gente muy menor, yo he tenido alumnos de 15 años en talleres, ¿no? Hay gente muy mayor, ¿no? Personas hasta de 80 años, 90 años en talleres. Hay personas que tienen dinero, otras personas que son clase baja, hay personas de todos lados, hay personas de todas, yo tengo muchos médicos, muchos contadores, muchos ingenieros, abogados, también gente que estudia teatro. Entonces, toda esa riqueza, ¿no? Es perfecta. O sea, ¿cuánto paga un producto? ¿Cuánto paga por tener un focus group? Digamos que quiero lanzar una botella de gaseosa y digo, quiero tener gente de todas las edades, de todas las partes de Perú, de todas las profesiones, ¿no? Y todos los niveles de ingreso. O sea, ese focus group, ¿no? Resumir a 14 ahí, te costaría pues 30.000 soles, 40.000 soles para ir qué opinan, ¿no? Y eso lo tienes todas las semanas con un taller, ¿no? Todas las semanas te enfrentas a un focus group y dices, a ver, ¿les gusta mi producto, entre comillas, que es mi texto? ¿Lo entienden o no? Y tú te das cuenta de que una persona lo entiende porque es una sensibilidad de esta forma, pero otra persona no lo entiende y vas sacando tus conclusiones. O sea, que por aquí va, esto entendieron, esto no lo vio nadie, y si no lo vio nadie, probablemente no está en el cuento, ¿no? Entonces, bueno, es riquísima esa experiencia. Por eso yo siempre les digo a los alumnos de talleres, aprovechen los talleres, olvídense si quieren de mi parte teórica, ¿no? Olvídense de la parte teórica, pueden decir que ustedes van a aprender lo mismo en YouTube o ¿no? Que está tan de moda aprender en YouTube, pero nunca van a tener la posibilidad de tener a 10 o 12 personas a su merced para indilgarles sus textos y para que les digan lo que leen en esos textos, ¿no? Entonces ahí creo que el taller gana por goleada. No hay punto de comparación escribir solo, encerrado, sin saber qué está pasando con tu obra, a compartir tu obra cada semana con otras personas. Ahora bien, en un momento, en alguna entrevista, recuerdo que decías que había un problema con el tema de la comprensión de lectura en los colegios que estaba como que mal enfocada. Y eso es tan, digamos, fácil de percibir, ¿no? Porque nosotros que hemos hecho concursos con jóvenes de cuento, de poesía, muchas veces vemos que hay como que una desconexión con los textos, con el hecho de que quizás en el colegio no hay una buena orientación a qué lecturas o cómo entender un texto. ¿Crees tú que ese es un problema fundamental en el país? Totalmente, ¿no? O sea, sí, el problema es la comprensión lectora. Primero, el problema de qué es un libro, ¿no? ¿Para qué sirve un libro? Es un problema de comprensión. O sea, que hay que entender de que para qué sirve un objeto libro, ¿no? Porque si tú piensas que el objeto libro es un objeto que te va a ayudar a tener buena caligrafía o buena ortografía, perdón, ¿no? O sea, que lee porque así vas a tener buena ortografía, entonces probablemente no te conviene leer, no mejor lee libros de ortografía, ¿no? Tienes que entender que los libros tampoco son un motivo de burgués, de divertimento, digamos, ¿no? Los libros son lo que usan los burgueses para divertirse, ¿no? Y no es algo que pertenece a la realidad, ni es algo que necesita la gente. Yo creo que la gente necesita leer, todos necesitamos leer, ¿no? Y encontrar nuestra lectura, ¿no? Y para eso necesitamos profesores que nos enseñen qué cosas debemos leer, cómo encontramos nuestra lectura, ¿no? Yo tuve mucha suerte, porque tuve en el colegio un profesor que nos daba dos opciones, historia universal, en primera y media, ¿no? Nos daba dos opciones, decían, unos quieren pueden estudiar
el mundo griego, ¿no? O sea, la parte de Grecia, y les tomo un examen sobre eso, o si no, pueden leer la Ilíada, y les tomo un examen sobre la Ilíada, ¿no? Entonces yo pude escoger, y yo escogí leer la Ilíada, a pesar de que era más fácil leer 10 páginas del libro de texto. Yo preferí leerme la novela La Ilíada y que me hagan preguntas de la Ilíada, ¿no? Entonces, yo encontré rápidamente mi filón. Yo quería escribir como Homero escribe, ¿no? Entonces encontré lo que me gustaba, que es la ficción. Pero hay que encontrar tu lectura, ¿no? No todo el mundo tiene que leer novelas, no todo el mundo tiene que leer ficción, ¿no? Entonces hay el que lee poesía, pero hay que leer ensayo, pero hay que leer, ¿no? Tiene que leer siempre y hay que encontrar cuál es tu filón y cuál es tu tipo de escritor y qué tipo de lector eres tú, ¿no? Y luego sacarse todos los deberes del lector, que son ideas preconcebidas, ¿no? Por ejemplo, que el lector no puede no terminar un libro. O sea, no, o sea, yo como lector puedo coger un libro, aburrirme, así sea la Ilíada, pongamos, me aburre la Ilíada, entonces no soy pues un lector de ficción, probablemente, ¿no? Pero probablemente coja los 7 ensayos de Mariátegui y me parezca brillante, ¿no? Eh, entonces, hay que conocernos como lectores y hay que no tener ideas preconcebidas como si no leo esto soy tonto, si no entiendo esto soy malo. Y la otra, saber que uno no tiene por qué acordarse de todo. O sea, hay cosas que uno lee y pasan por encima y otro te dice, genial, ese libro cambió mi vida, pero bueno, somos tipos de lectores distintos, ¿no? Entonces, si uno se saca los prejuicios, si empieza a buscar qué encuentra en el libro que le guste y tratar de ir por digamos, las obras parecidas a esa que le enganchó, creo que se va a convertir en un buen lector. Y la comprensión lectora, concretamente para el tema de la ficción, ¿no? La comprensión lectura parte del hecho de entender que la ficción es una mentira verdadera, como diría Vargas Llosa, ¿no? Una mentira verdadera, o una verdad en medio de las mentiras, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay que hacer es vivir esa mentira, ¿no? Es como si una persona nos abriera la puerta a su mundo. ¿Te acuerdas de esa película ¿Quién quiere ser John Malkovich? ¿No? Que encontraban una puertita en medio de un cuarto y que por esa puertita se metían en la cabeza de John Malkovich, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacemos nosotros cuando leemos un libro, ¿no? O sea, abrimos una puertita y nos metemos en el cerebro de ese escritor, de esa época, de ese mundo, y vivimos intensamente ese mundo, y luego nos salimos de él, ¿no? Entonces, si yo leo buscándome a mí, buscando mi barrio, mi casa, no me voy a encontrar, ¿no? O sea, no me voy a encontrar en La Rusa de Ana Karenina, ni voy a encontrar ni siquiera en la Lima de Vargas Llosa, que ya no es la Lima actual, ¿no? Sí, entonces sí creo que hay necesidad de comprensión lectora, necesitamos también, en el terreno literario, como digo, leer todo, desde periódicos, ¿no? Pero en el terreno literario necesito profesores de literatura que amen los libros, ¿no? Que lamentablemente parece absurdo, ¿no? Que estoy diciendo, ¿cómo es posible que un profesor de literatura no ame los libros? Pero a veces no los ama, ¿no? Entonces, si yo no siento que mi profesor ama el libro, si no siento que él conoce el libro y lo conoce sensiblemente, o sea, no solo conoce el título, el año que se publicó, sino sensiblemente lo ha leído, le ha movido, entonces, ¿cómo me voy a yo antojar siendo un adolescente a leer ese libro, ¿no? Sí, claro, además no los conocen muchas veces, ¿no? O están como que muy ceñidos a lo que dice el plan curricular, pero hay mucha más literatura y muy rica que poder explorar. Pero también es cierto que hay como que tiempos para la lectura, ¿no? Digamos, no es lo mismo un joven de 15 años que lea Faulkner o un joven de 25 que lo vuelva a encontrar, ¿no? Y quizás es como de otro modo. Yo recuerdo que quería leer a Vallejo a los 8 años y no le entendí nada, y luego, bueno, como que a los 16 ya le entendí todo. Entonces, quizás existen estos tiempos también para ciertas lecturas. Bueno, obviamente tu experiencia con Vallejo se refiere a la complejidad de la obra de Vallejo, ¿no? Entonces, un niño de 8 años puede leer quizá poemas heraldos negros, algunos poemas heraldos negros sin entenderlos, pero definitivamente Trilce, poemas humanos, no los va a leer, ¿no? Pero yo creo que sí existen años distintos para las lecturas, ¿no? O sea, momentos distintos, pero lo interesante, lo bonito es contrastar mi lectura, por ejemplo, de un texto
con el pasar de los años, ¿no? Con otras experiencias, porque somos nosotros lectores que nos vamos convirtiendo, ¿no? Siempre recuerdo a mis alumnos, les recuerdo la anécdota del Principito, ¿no? Yo leí El Principito cuando era menor, cuando tenía 8 años, y pensé que al final el Principito volaba con los pájaros y se iba, ¿no? O sea, nunca pensé que podría pasar nada más que el Principito se había ido a su hogar, ¿no? Cuando leí ya siendo un joven escéptico, que leía a Alejandra Pizarnik, que leía a Rimbaud y que pensaba que el mundo era una porquería, cuando leí El Principito por curiosidad, porque se puso de moda, ¿no? Porque se puso de moda El Zorro, ¿no? Entonces dije, bueno, verdad que yo lo leí chico, pero lo voy a volver a leer. Total, se lee en 1 hora. Y dije, bueno, pero el Principito se muere. O sea, la serpiente lo pica y desaparece porque se muere, ¿no? Se lo entierran en las dunas del desierto, está ahí enterrado, ¿no? Entonces no hay nada de que viaja el personaje, ¿no? Entonces es la misma lectura, pero digamos, con un final realista, ¿no? Y luego, cuando lo he vuelto a leer ya por placer, por deseo, ¿no? Me he encontrado que no muere como humano, ni tampoco viaja a su mundo, sino que se vuelve trascendente, ¿no? Entonces ya tengo una visión más mística, más de Iván Ilich. El Principito se ha vuelto Iván Ilich en mi lectura a los 50 años, ¿no? Entonces, cada año, con otras experiencias, tenemos otras lecturas, ¿no? Ahora bien, Iván, te leía también en alguna de tus entrevistas, mencionabas que el hecho de escribir para ti era como que también dejar un mensaje, ¿no? Y básicamente ya en los años venideros, pues ha sido ese tu objetivo. ¿Crees que el escritor tiene un objetivo que encontrar dentro de lo que hace? Yo creo que Borges siempre decía, si quieres dejar un mensaje, usa un cartero, ¿no? Esa era la frase de Borges que nos cerraba, ¿no? Sí, yo creo que no es obligatorio que un libro deje un mensaje. Creo que un escritor puede escribir y que el mensaje sea no existe nada más, ¿no? O sea, estoy inventando todo, o sea, no creo que sea una obligación dejar un mensaje, no creo que sea una obligación del escritor que el libro tenga una lección, digamos, ¿no? Sin embargo, en mi caso particular, como lector particular, yo agradezco mucho los libros que me dejan mensajes y que me dejan lecciones. Y los libros que siento que escribirlos les ha costado a los autores, les ha costado la vida. O sea, que no digo porque ya han muerto al escribirlos, sino porque han tenido que usar todas sus experiencias, toda su vida, abrir todas las puertas de sus fantasmas y dejarlos salir. Y siento que ha habido una sanación, una expiación de sus temores, ¿no? Entonces eso se nota mucho en un libro y eso es lo que agradezco, ¿no? Porque eso es lo que a mí me deja un mensaje, ¿no? Entonces yo ya no podría imaginar escribir un libro si no tuviese un mensaje al lector, si no hubiese un mensaje, yo diría incluso concreto al lector, pero por supuesto siempre en la interpretación, porque no soy un escritor de autoayuda, lamentablemente, ¿no? Me gustaría hacerlo, pero no puedo, mi cabeza no me da para ser escritor de autoayuda. Entonces, por ejemplo, yo me siento feliz, muy feliz, con un libro para niños que escribí, se llama Decreto Ser Feliz, justamente, ¿no? O con mi libro para jóvenes, El Orden de las Cosas, ¿no? Porque ahí yo veo que hay mensajes muy concretos y que ayudan a muchos pequeños, ¿no? Decreto Ser Feliz y ese libro para jóvenes, ¿no? Y quisiera alcanzar eso también. Quisiera que alguien venga y me diga, leí tu libro y entendí mi vida o me sentí mejor. Eso me ha pasado con cuentos para jóvenes, novelas para jóvenes, y con Decreto Ser Feliz, con los padres, ¿no? Pero nunca me ha pasado con los adultos. Siempre hablan sobre la prosa o el tema. Nunca se ha acercado a alguien a decirme, después de leer tu libro, he entendido mi relación, por ejemplo. Me encantaría que eso pase, ¿no? Ahora bien, para muchos escritores también suele pasarnos, a quienes también estamos en esto de los libros, el proceso de la escritura es como que una liberación, en cierto modo, de las cosas que uno hubiera querido que sucedan, es como que cambiarle
los finales, echar mano de la memoria y también ficcionar mucho a razón de alguna experiencia? Ambas cosas, ¿no? Yo creo que ahí estás dando el clavo del proceso de escritura, ¿no? Creo que eh, el primer transformado con la escritura de un libro es el autor. La primera transformación es la del autor, ¿no? Si el autor, después de escribir ese libro, sigue igual a como era cuando empezó a escribir el libro, entonces probablemente el libro puede ser bueno o malo, puede vender o no vender, pero no es un libro que va a trascender, ni es un libro que me interese leer tampoco, ¿no? Pero, pero si el autor se ha sentido trastornado, si ha cambiado su vida, si se ha movilizado por el libro que he escrito, entonces pienso que ese libro podría hacerme movilizar a mí, ¿no? Eh, por supuesto que el autor utiliza su vida en todas sus obras, pero luego entra la ficción, la mentira, porque la vida tiene que ir, elementos añadidos, también esa es una frase de Vargas Llosa, ¿no? Tiene que ir creándose, armándose a través de una idea, ¿no? De una idea, de lo que propone decir, lo que presenta el conflicto, ¿no? Entonces va movilizando cosas, moviendo, cambiando pequeñas cosas o grandes cosas, ¿no? Cambiando finales, cambiando escenas, situaciones, ¿no? Pero la primera persona que debe leer este libro y que debe sentir que ese libro es una transformación, ¿no? Es el lector, ¿no? El autor, perdón. Y el autor debe sentir que al escribir ese libro está sacando afuera cosas que no puede decir y que ahora las va a poder no solo decir, sino que las va a poder leer. Y probablemente eso lo ayude ya a manera de sanación personal, lo ayuda a entenderse mejor, ¿no? Entonces es genial que uno escriba cartas a sí mismo, ¿no? Es decir, que entiende el libro como una carta que me escribo a mí mismo para explicarme a mí lo que no entiendo, ¿no? Entonces en el acto de escribir lo entiendo, ¿no? Recuerda que siempre hay zonas muy oscuras en todas las personas, zonas que no son fáciles de acceder, ¿no? Y yo creo que el libro es una ganzúa maravillosa para entrar a esa zona oscura y sacarla a flote, ¿no? Aunque es muy doloroso a veces ese proceso, a veces es muy doloroso, pero siempre que es transformador, valió la pena, ¿no? Sí, claro, tiene como de los dos, ¿no? Es a la vez doloroso, pero a la vez también placentero, el hecho de estar ahí Sí. embuidos en una historia. Ahora bien, seguramente te ha pasado esto del hecho de estancarse como que a la mitad o casi al final y encontrar un punto en el que no se va a avanzar. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estas páginas ciertamente en Bueno, blanco? yo creo que no existe ningún escritor que no haya tenido página en blanco o estancamiento, ¿no? En mi caso, a partir de mi matrimonio, el nacimiento de mi hijo, esos estancamientos se volvieron más frecuentes porque van acompañados del deber cotidiano, ¿no? Entonces, cuando era más joven y vivía para mí mismo, me estancaba y me echaba una siesta y luego intentaba empezar, ¿no? Entonces no era tan dramático, ¿no? En cambio, cuando tienes que hacer cosas para vivir, te estancas y luego dices, bueno, en vez de escribir esto voy a corregir, voy a cambiar, voy a modificar, voy a hacer, voy a cumplir, bueno, y ya regresar es más difícil, ¿no? Entonces hay esta parte laboral, ¿no? De los trabajos nutricios, digamos, que complican el estancamiento, ¿no? Sin, a eso quizás se refería Virginia Woolf con la habitación propia, ¿no? Digamos, para vulgarizar a Virginia Woolf, creo que todos los escritores necesitan su cuarto con llave y decir, bueno, no entre el mundo y me meto aquí, porque si no, me tranco y empiezo a hacer cosas, ¿no? O sea, si me tranco y digo, voy a planchar y después ya me fregué, ¿no? Ya no vuelvo al libro. Ahora, la pregunta más interesante para mí es, ¿por qué te trancas? O sea, ¿por qué dejas de escribir? ¿No? Si no es por falta de tiempo, que es una respuesta obvia, ¿por qué te puedes dejar una obra inconclusa? Y yo creo que la respuesta es porque probablemente la obra no diga más allá de lo que querías decir, ¿no? Entonces la tenías como idea, como motivo, como inspiración, ¿no? Que la puedes tener además años de años de años, pero no tenía más, ¿no? Y probablemente tendrá más después, ¿no? Todos saben que la Cien años de soledad se le ocurrió a García Márquez 20 años antes de que la escribiera, ¿no?
Entonces durante años no la podía escribir y tuvo 20 años hasta que finalmente, según el mito, se le ocurrió en medio de una carretera a Acapulco, ¿no? Y dijo, tengo que regresar porque ya tengo una novela en mi cabeza. ¿No? Pero probablemente pasa que no es una novela que se me ocurrió una gran idea, o una frase, hasta un título bonito, y que no era una gran idea, ¿no? Hacerla. Y hay que dejarla pasar, ¿no? Hay que dejarla ir. Yo he dejado ir muchas novelas, ¿no? Incluso una novela que pasa en Ica, por cierto. Tengo una novela que pasa en Ica que la dejé ir, que la dejé inconclusa. No voy a decir el título porque suena un poco raro el título. Suena, lo voy a guardar por si algún día aparece ese título para mí. Sí. Ay, será bueno, ojalá, ya nos dejaste la curiosidad. Sí. Bueno, Iván, nos están escribiendo en este último bloque algunos participantes de la feria. Se escribe César Eduardo Villarruel, dice: profesor Iván, en mi adolescencia esperaba religiosamente van oficio, cada vez que habla de un libro, como ahora El Principito, trasciende. Y bueno, también nos escriben acá sobre el curso, ¿no? Muchos ya se están inscribiendo. A propósito de esta transmisión, era un poco la idea, hemos dejado el link también. Y bueno, también hay una pregunta que nos hace Romina, y nos dice: ¿qué es para ti más difícil, el cuento o la novela? Creo que las dos cosas son difíciles, ¿no? Eso vamos a conversar, no sé si Romina estará en el curso, pero vamos a conversar en el curso sobre las dificultades de cada tipo de escritura y sus particularidades, ¿no? Particularmente para mí es más difícil el cuento, porque cuando se me ocurre una idea, se me ocurre en larga extensión, pero nunca en tan larga extensión. O sea, salvo El viaje interior, que es la única novela que se me ocurrió, una novela Río, así que podría haber tenido 1000 páginas, normalmente se me ocurre una idea que se puede desarrollar entre 100 y 200 páginas, ¿no? Entonces es mucho para un cuento, pero probablemente se quede entre novela corta, novela en general, ¿no? Pero es muy raro que a mí se me ocurra solo un cuento. De hecho, yo solo he escrito un cuento en mi vida, ¿no? Para mi modo de ver, solo he escrito un cuento en mi vida que se llama Lindbergh, ¿no? Es el único cuento que he escrito. Porque los demás cuentos, los de La fotografía de Frances Farmer o los de Un sueño fugaz, fueron novelas escritas en cuentos, ¿no? O sea, los cuentos iban sumando y creaban una obra mayor, ¿no? Entonces, la única vez que yo he escrito un cuento que no tiene ninguna relación con nada más, que está solo, digamos, como una autonomía total, que salió publicado en un periódico en España, se llama Lindbergh, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los proyectos. Pero, por supuesto, eso ya es una interpretación, ¿no? Porque finalmente un Frances Farmer o Los sueños fugaz son un montón de cuentos. Son un montón de cuentos que tienen hilación, que cuentan una segunda historia, digamos, que eso lo vamos a ver en taller, pero que son una forma de escribir. Son cuentos independientes también, ¿no? También se pueden leer autónomamente. Me gustan mucho los escritores que hacen eso, ¿no? Me siento muy fiel a esos escritores como Junot Díaz, como Dennis Johnson, ¿no? Que te cuentan cuentos y que se están construyendo una vida, ¿no? Y que cada cuento suma a una vida. Entonces, es mi forma de pensar, me gustan las cosas a largo plazo. No tan largo, como digo, no para novelas Río, ni tampoco para secuencias, ¿no? Siempre que hablan del orden de las cosas, en mi novela para jóvenes, siempre los jóvenes dicen: ¿por qué no hay una segunda parte, ¿no? Están acostumbrados a Harry Potter y quieren segunda parte, cuarta y tercera, ¿no? Y yo digo, es imposible que yo vuelva a hacer una segunda parte de esta novela, ¿no? O sea, ¿qué pasó con ellos? No, sería una traición radical, ¿no? Yo no. Entonces, pienso a gran extensión, pero no tan grande como para una secuela o para una novela de 1000 páginas, ¿no? Soy un escritor de entre 100 y 200 y yo ya sé que soy así, ya sé que llego así. Genial, ha sido un enorme placer haber conversado contigo, Iván, y estamos recibiendo varios comentarios, la verdad, y esperamos que todos puedan inscribirse al curso. Luego vamos a anunciar quiénes son los seleccionados el día viernes, y el sábado estaremos con nuestra primera sesión, el sábado 22 de mayo, así que ya lo saben, inscríbanse al curso con Iván Thais, que va a estar con nosotros, ha hecho un espacio en su agenda porque sabemos que tiene mucha actividad.
pero sin embargo esperemos aprovecharlo al máximo. Muchas gracias, Iván, por habernos acompañado hoy día. Quería agradecerte a ti, quería decirle a César que algo tan bonito que se acordaba de Vano Oficio. Fue una época muy bonita de mi vida, Vano Oficio. Me llevó a Ica también, por cierto, fui a Ica con Vano Oficio. Porque fue una época en la que me gustaba hablar de libros para todos los peruanos, ¿no? Entonces no había distinción si estaba hablando para una persona en Lima o para una persona en Huancayo o en Ica o en Moquegua, que es mi familia desde ahí. Yo igual hablaba como si hablase para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, ¿no? Porque no me importaba si era japonés, ¿cómo se llama? Africano, de la India, británico, norteamericano. O sea, simplemente yo decía lo que tenía ganas de decir, ¿no? Y a veces me decían, modifica, ¿no? Piensa en que tus lectores, tus espectadores están en tal sitio, ¿no? No hables de Nabokov. ¿Quién va a conseguir a Nabokov, ¿no? En estos lugares. Y yo decía, yo hablo sobre lo que me apasiona y lo que me moviliza. Ya después, que cada uno tendrá que ver la forma de encontrar, si le interesó lo que dije, esos libros, ¿no? Y esa libertad le daba también, yo invitaba a muchos escritores, les decía, habla sobre lo que quieras, ¿no? O sea, me decían, ¿cómo tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Lo que quieras, ¿no? Si quieres hacer una exégesis intrínseca, ¿no? Y ponerte a hacer pelotitas y circulitos a partir de un poema de Trilce, como un profesor de semiótica, digamos, hazlo, ¿no? Y si quieres abrazar el libro, besarlo, hazlo, ¿no? Yo te he invitado a ti para que vean cómo te relacionas tú con los libros y con la literatura, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho de Vano Oficio y agradezco a César que me haya dado ese recuerdo, me ha traído. Te agradezco a ti por hacer el contacto y le agradezco a la Fílica por la invitación. Yo me siento muy ligado a Ica, me gusta mucho. Mi familia es del sur, de Moquegua, así que Ica era un lugar, cada vez que iba todos los años, pasaba por Ica y me quedaba ahí, así que le tengo mucho cariño, mucho recuerdo. Y como digo, tengo hasta una novela bastante paródica que pasa en Ica, y que el personaje es Valdelomar, ¿no? Así que justamente Valdelomar es un personaje, me impactó mucho conocer Pisco, ¿no? Porque yo una de las cosas que hice de chico fue leer a Valdelomar, ¿no? O sea, Valdelomar creo que fue una de mis lecturas más intensas de cuando era adolescente, cuando estaba en el colegio, ¿no? Recuerdo, obviamente, Los ojos de Judas, solamente Caballero Carmelo, son cuentos que uno ya después de adulto reconoce la maestría, el talento extraordinario, ¿no? Que además también tenían la poesía, ¿no? Tenían un enorme talento poético, pero esos cuentos son especialmente interesantes, ¿no? La prosa, pero el cuento que a mí me intrigaba y que es el motivo por el que escribo esta novela, que inconclusa, es El vuelo de los cóndores, ¿no? ¿Se llama El vuelo de los cóndores? Me estoy olvidando, sí. Se llama el de Orquídea, ¿no? Sí. Cóndores no vuelan todos los días, es el de García Calderón, ¿no? Sí, El vuelo de los cóndores, ese cuento me parece hermoso, ¿no? Ese cuento me parece hermoso, Miss Orquídea, es un personaje que me perturbó durante mi adolescencia, ¿no? Entonces yo le estoy muy agradecido a Valdelomar. En una novela, La disciplina de la vanidad, hablo de él, ¿no? Bueno, obviamente la vanidad y la literatura y Valdelomar como me llaman a escribir sobre él. Así que estoy muy contento de estar en esta feria, especialmente con un proyecto tan bonito como la Residencia de Cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Era Iván Taís con quien estábamos dialogando, así que ya lo saben, inscríbanse todos y nosotros llegamos a la parte final de esta conversación y nos encontramos mañana a las 5 con más de la Fílica. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, gracias.